Bien hallados, hermanos de armas. Sean bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos la vida de los líderes que cambiaron el curso de la historia. Hoy nos adentraremos en la biografía de Vladimir Ilich Lenin, el hombre que derrocó un imperio, fundó la Unión Soviética y dejó un legado que marcaría el siglo XX. Revolucionario, estratega y visionario, su impacto sigue resonando hasta nuestros días. Antes de comenzar, deja tu like, comenta tu opinión, comparte este vídeo y suscríbete a Estrategos para seguir explorando las mentes que moldearon la historia. Las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos, cuando quien las lidera sabe cómo cambiar el mundo. Comencemos. Parte 1. Nacimiento y familia. El 22 de abril de 1870, en la ciudad de Simbirsk, a orillas del Volga, nacía un niño que, décadas después, cambiaría el destino de Rusia y del mundo entero. Su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, pero la historia lo recordaría como Lenin. Su familia pertenecía a la élite ilustrada del Imperio ruso. Su padre, Ilya Ulyanov, era un hombre de origen humilde que, gracias a su talento y disciplina, logró ascender socialmente. Se convirtió en un alto funcionario de educación y recibió el título de noble hereditario por sus servicios al Estado. Su madre, María Alexandrovna, provenía de una familia culta y hablaba varios idiomas. Fue ella quien inculcó en sus hijos la pasión por el conocimiento. La infancia de Vladimir transcurrió en un ambiente de estabilidad y privilegio. Su hogar era un centro de aprendizaje, lleno de libros y conversaciones sobre filosofía, historia y política. Sus padres creían en la educación como el camino para el progreso, y su formación fue estricta y meticulosa. Desde muy joven, Lenin mostró una inteligencia fuera de lo común. En la escuela, fue un estudiante brillante, disciplinado y meticuloso. Su dominio del latín y el griego le permitió leer a los clásicos desde temprana edad. Sobresalía en matemáticas y literatura, y su capacidad para la argumentación lo distinguía entre sus compañeros. Pero, a pesar de su talento, no mostraba signos de rebelión ni de ideologías radicales. Todo cambió en 1887. Ese fue el año que marcó su vida para siempre. Su hermano mayor, Alexander Ulyanov, estudiante universitario y activista político, fue arrestado por participar en un complot para asesinar al zar Alejandro III. El imperio no mostraba clemencia con los conspiradores. Tras un juicio sumario, Alexander fue condenado a muerte y ejecutado en la horca. Fue un golpe devastador para la familia. Los Ulyanov pasaron de ser una familia respetada a estar marcados como parientes de un terrorista. El joven Vladimir, de solo 17 años, vio cómo su mundo se desmoronaba. Aquello lo transformó para siempre. Hasta ese momento, había sido un estudiante ejemplar, pero ahora comenzó a cuestionar el sistema que había condenado a su hermano. Poco a poco, Lenin empezó a abandonar el idealismo académico y a abrazar una visión radical de la realidad. En Simbirsk, los Ulyanov eran ahora vistos con desconfianza. Lenin, sin embargo, no mostró signos externos de rebeldía. Se concentró en sus estudios, ingresó a la Universidad de Kazán para estudiar Derecho y pareció seguir el camino de la estabilidad. Pero en su interior, la semilla de la revolución ya había germinado. Vladimir Ilich Ulyanov no solo estaba aprendiendo sobre leyes, estaba preparando su mente para la lucha que cambiaría el curso de la historia. Parte 2. El impacto de la ejecución de su hermano. En la primavera de 1887, la vida de Vladimir Ilich Ulyanov cambió para siempre. El 1 de marzo, en San Petersburgo, la policía imperial desmanteló una conspiración contra el zar Alejandro III. Entre los arrestados estaba Alexander Ulyanov, el hermano mayor de Lenin. Era un joven brillante, un estudiante de la Universidad de San Petersburgo, que había decidido enfrentarse al régimen autocrático. Alexander no era un revolucionario común, no pertenecía a una familia pobre ni a los estratos marginados de la sociedad. Era hijo de un alto funcionario del imperio, educado en los mejores círculos intelectuales. Pero su fe en la justicia y en la ciencia lo llevó a la conclusión de que el único camino para cambiar Rusia era eliminar al zar. Su grupo, vinculado a la organización Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, planeó un atentado con explosivos contra Alejandro III.
pero fueron descubiertos antes de actuar. Arrestados y sometidos a un juicio rápido, no hubo clemencia. El 8 de mayo de 1887, Alexander y sus compañeros fueron condenados a muerte. La familia Ulianov intentó interceder por él, apelando a la educación y el buen nombre del joven. Pero el régimen no perdonaba a los traidores. El 20 de mayo, Alexander fue ahorcado en la fortaleza de Shlisselburg. La noticia golpeó a la familia como un rayo. La madre, María Alexandrovna, quedó destrozada. Sus hijos eran vistos ahora con sospecha, como si la traición de Alexander fuera una marca imborrable. El apellido Ulianov pasó de ser sinónimo de respeto a ser el de una familia peligrosa. Pero si hubo alguien que sintió el impacto de forma más profunda, fue Vladimir. Hasta ese momento, había sido un joven brillante y disciplinado, enfocado en sus estudios y en seguir los pasos de su padre. Admiraba a Alexander, pero no compartía sus ideas extremas. Para él, la lucha por el cambio debía ser intelectual, no violenta. Pero ahora, su hermano estaba muerto. Había sido ejecutado por el mismo sistema que decía gobernar con justicia. Y Vladimir entendió algo que nunca olvidaría. En Rusia no había espacio para el debate ni la reforma pacífica. El zarismo no negociaba, aniquilaba. Después de la muerte de Alexander, Lenin cambió. El joven aplicado y disciplinado se convirtió en un hombre frío y decidido. Dejó de ver la ley como un mecanismo de justicia y comenzó a verla como una herramienta de opresión. La política dejó de ser una discusión académica y se convirtió en una cuestión de poder. Cuando meses después ingresó a la Universidad de Kazán, ya no era el mismo. Ahora estaba convencido de que el régimen no podía reformarse. Debía ser destruido. La semilla de la revolución había sido plantada. Parte 3. Radicalización y primeras influencias marxistas. Después de la ejecución de su hermano en 1887, Vladimir Ilich Ulianov ya no era el mismo. Había comprendido que el régimen zarista no daba segundas oportunidades. La autocracia no se reformaba, solo se destruía. Ese mismo año, ingresó en la Universidad de Kazán para estudiar Derecho, siguiendo los pasos de su padre. Pero su estadía allí sería corta. El joven Lenin no tardó en involucrarse en círculos de estudiantes descontentos con el régimen. Las universidades rusas eran focos de protesta, y Lenin encontró en ellas el primer escenario de su lucha. En diciembre de 1887, participó en una protesta estudiantil contra la represión en la universidad. Fue arrestado y expulsado. El Imperio ruso no toleraba la disidencia, y Lenin lo aprendió rápidamente. Expulsado, regresó a la casa familiar en Kazán. Parecía derrotado, pero en realidad estaba a punto de encontrar el pensamiento que definiría su destino. En esos años de exilio interno, Lenin se sumergió en la lectura. Entre los libros que pasaron por sus manos, hubo uno que lo marcaría para siempre: El Capital, de Karl Marx. Desde el primer momento, las ideas de Marx lo cautivaron. No era solo una crítica al capitalismo, sino una explicación científica del desarrollo de la sociedad. Aquí estaba la clave. La historia no avanzaba por voluntad de los líderes, sino por la lucha de clases. Lenin no solo leyó a Marx, sino que también estudió a otros teóricos revolucionarios. Georgi Plejánov, el padre del marxismo ruso, se convirtió en una referencia clave. Plejánov defendía que Rusia debía pasar por una fase capitalista antes de llegar al socialismo. Pero Lenin comenzó a cuestionar esa idea. Si la historia era una lucha de clases, ¿por qué esperar? Rusia no debía seguir el camino de Occidente. No necesitaba pasar por una fase burguesa. Podía ir directamente al socialismo. Esta idea lo separaría de muchos marxistas rusos en el futuro. Para Lenin, la revolución no tenía que ser un proceso natural. Debía ser dirigida, forzada, impuesta por una vanguardia revolucionaria. En 1891, obtuvo su título de abogado de manera externa, pero ya no tenía intención de ejercer el derecho como una profesión. Para él, la única ley que importaba era la del poder. Poco a poco, Lenin se convirtió en algo más que un joven radical. Se estaba transformando en un líder. El joven que un día creyó en la educación como un camino para el progreso, ahora veía la revolución como el único camino posible. Su lucha acababa de comenzar. Parte 4. Expulsión de la Universidad de Kazán. En 1887, con solo 17 años,
Vladimir Ilich Ulyanov entró en la Universidad de Kazán para estudiar Derecho. Era una institución prestigiosa, pero también un centro de tensiones políticas. En toda Rusia, las universidades se estaban convirtiendo en focos de rebelión contra el régimen zarista, y Kazán no era la excepción. Lenin llegó allí como un joven brillante, disciplinado y con una educación sólida, pero ya no era el mismo de antes. La ejecución de su hermano Alexander había cambiado su visión del mundo. La autocracia no se reformaba, se destruía. En la universidad, pronto entró en contacto con círculos estudiantiles radicales. Eran grupos clandestinos, pequeños, pero peligrosos para el régimen. Sus reuniones giraban en torno a ideas revolucionarias, lecturas prohibidas y el rechazo total al absolutismo del zar. A finales de 1887, las tensiones entre estudiantes y autoridades alcanzaron un punto crítico. En diciembre, estalló una gran protesta estudiantil en Kazán. Los jóvenes exigían mayor autonomía universitaria, menos censura y el fin de la represión en los campus. Lenin, aunque todavía no era un líder, estaba allí. La policía zarista actuó con rapidez. La manifestación fue brutalmente reprimida y decenas de estudiantes fueron arrestados, entre ellos Vladimir Ulyanov. El castigo no tardó en llegar. Lenin fue expulsado de la universidad y enviado de regreso a Kazán bajo estricta vigilancia policial. Para cualquier otro joven, aquello habría sido una tragedia. Sin educación universitaria, sin futuro en el sistema, sin oportunidades de ascenso social. Pero Lenin no veía su expulsión como un obstáculo. Desde su casa en Kazán, continuó su formación por cuenta propia. Lejos de rendirse, se sumergió en los textos de Karl Marx y los escritos revolucionarios de la época. Comenzó a frecuentar círculos de intelectuales y activistas clandestinos. Si la universidad le cerraba las puertas, él abriría otras. El régimen zarista creyó que lo había neutralizado, pero en realidad le había dado una razón para radicalizarse aún más. Aquel joven expulsado de la universidad ya no estaba interesado en el derecho ni en las instituciones del imperio. Ahora solo tenía un objetivo en mente: derribar el sistema que lo había condenado. La expulsión de Kazán no fue su final, fue solo el principio. Parte 5. Mudanza a San Petersburgo. En 1893, Vladimir Ilich Ulyanov llegó a San Petersburgo, la capital del Imperio ruso. No era solo un cambio de ciudad, era un paso decisivo hacia la revolución. Desde su expulsión de la Universidad de Kazán, Lenin había pasado años estudiando de manera autodidacta. Obtuvo su título de abogado como estudiante externo en 1891, pero el derecho no era su verdadera pasión. Lo que realmente lo obsesionaba era el marxismo. En San Petersburgo, encontró un ambiente ideal para desarrollar sus ideas. La ciudad no solo era el centro del poder zarista, sino también un hervidero de tensiones políticas. Las fábricas crecían, la clase obrera aumentaba, y con ello, el malestar social. Lenin comenzó a trabajar como abogado, pero su verdadero interés estaba en los círculos revolucionarios clandestinos. En las noches, se reunía con obreros e intelectuales, compartiendo las ideas de Karl Marx y Georgi Plekhanov. El socialismo en Rusia aún era una idea difusa, pero Lenin tenía claro lo que debía hacer: organizar, educar y preparar la revolución. Su contacto con grupos marxistas lo llevó a involucrarse en los primeros intentos de crear una organización revolucionaria estructurada. Se unió a un grupo conocido como los Socialdemócratas de San Petersburgo, donde rápidamente se destacó por su inteligencia y liderazgo. No era solo un teórico, era un estratega. Mientras muchos debatían si Rusia estaba lista para una revolución socialista, Lenin tenía una visión distinta. Para él, el proletariado ruso no debía esperar a que la historia avanzara naturalmente. La revolución no era una cuestión de paciencia, sino de acción. Durante este periodo, Lenin escribió sus primeros textos políticos. Uno de los más importantes fue ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas?, donde atacaba a los populistas y defendía la necesidad de una revolución proletaria guiada por el marxismo. El documento lo consolidó como un pensador clave dentro del movimiento socialista ruso, pero su actividad no pasó desapercibida.
Las autoridades zaristas estaban atentas a cualquier signo de rebelión. En 1895, Lenin y sus compañeros intentaron unificar diversos grupos marxistas en una sola organización, la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. El grupo comenzó a distribuir panfletos, organizar huelgas y movilizar a los trabajadores contra el régimen. Fue un paso demasiado audaz. El zarismo no toleraba la disidencia. Antes de que pudieran consolidarse, Lenin fue arrestado en diciembre de 1895. Su ascenso dentro del movimiento marxista había sido rápido, pero ahora enfrentaba su primera gran prueba: la represión del Estado. En las prisiones del zar, Lenin no encontró miedo, sino motivación. Su revolución aún no había comenzado, pero ya era inevitable. Parte 6. Trabajo en la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. En 1895, Vladimir Ilich Lenin ya no era un simple teórico del marxismo. Había pasado años estudiando la obra de Karl Marx y Georgi Plejánov, pero ahora estaba listo para llevar esas ideas a la acción. El tiempo de la teoría había terminado. San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, era el corazón industrial del país. Decenas de miles de obreros trabajaban en condiciones miserables, con jornadas extenuantes y salarios miserables. El descontento crecía, y Lenin sabía que debía convertir esa rabia en organización revolucionaria. Fue entonces cuando fundó junto a otros marxistas la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. No era solo un grupo de intelectuales discutiendo sobre teoría política, era una organización clandestina con un objetivo claro: movilizar a los trabajadores contra el zarismo. Lenin entendía que el proletariado necesitaba algo más que protestas espontáneas. Por eso, la Liga distribuía panfletos con mensajes revolucionarios, organizaba células secretas y planificaba huelgas estratégicas. La meta no era solo mejorar las condiciones de los obreros, sino prepararlos para la lucha contra el régimen. En el otoño de 1895, la Liga comenzó a organizar huelgas en las fábricas de San Petersburgo. Lenin sabía que el zarismo no toleraría esta actividad, pero estaba dispuesto a asumir el riesgo. La agitación debía intensificarse. Cada vez más trabajadores se unían a la lucha, alentados por los discursos y escritos de la Liga. Las huelgas se volvieron más organizadas, más contundentes. Por primera vez, el proletariado de San Petersburgo comenzaba a despertar. Pero el régimen reaccionó rápidamente. El zar Alejandro III y su policía secreta, la Ojrana, veían en estos movimientos una amenaza directa. No permitirían que una organización marxista creciera en el corazón del imperio. En diciembre de 1895, Lenin fue arrestado junto con otros miembros de la Liga. Su actividad no había pasado desapercibida, y ahora enfrentaba la represión del Estado. Fue encarcelado y sometido a interrogatorios. Pero Lenin no se quebró. Sabía que la lucha no terminaba con su arresto. Desde la cárcel, continuó escribiendo y desarrollando su pensamiento político. Cada día en prisión no era una derrota, sino una preparación para lo que vendría después. La Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera fue desmantelada por la policía, pero su semilla ya había sido plantada. Lenin había demostrado que la clase obrera podía organizarse, que podía resistir. Ahora, el zarismo lo veía como un enemigo peligroso, y cuando finalmente fuera liberado, su camino hacia la revolución solo se fortalecería. Parte 7. Arresto y exilio en Siberia. En diciembre de 1895, la Ojrana, la temida policía secreta del zar, golpeó con fuerza. Lenin y otros líderes de la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera fueron arrestados. El régimen no estaba dispuesto a tolerar la agitación revolucionaria en las fábricas de San Petersburgo. Para la mayoría de los prisioneros políticos, el arresto significaba el fin de su lucha. El encarcelamiento, el aislamiento y el exilio solían quebrar el espíritu de los disidentes. Pero Lenin no era como los demás. Durante 14 meses, Lenin estuvo preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, sometido a interrogatorios y bajo estricta vigilancia. Pero en lugar de desmoralizarse, usó ese tiempo para perfeccionar su pensamiento político. Leyó, escribió y reflexionó sobre los errores de los movimientos revolucionarios anteriores. No se trataba solo de combatir al zarismo, sino de construir una organización capaz de derrotarlo. En febrero de 1897,
las autoridades decidieron su destino. No podían ejecutarlo sin convertirlo en un mártir, así que lo condenaron a 3 años de exilio en Siberia. Siberia, un territorio inmenso y helado, el lugar donde el imperio enviaba a sus enemigos para que desaparecieran en el olvido. Pero Lenin no tenía intención de ser olvidado. Fue trasladado al remoto pueblo de Shushenskoye, en la región de Minusinsk, un pequeño asentamiento perdido en la inmensidad siberiana. Allí, lejos del bullicio de San Petersburgo, continuó con su misión. El exilio le ofreció algo que la clandestinidad no podía darle: tiempo para escribir. En esos años, Lenin se sumergió en el estudio del marxismo, las experiencias revolucionarias de Europa y el desarrollo del capitalismo en Rusia. Uno de sus trabajos más importantes en ese periodo fue el desarrollo del capitalismo en Rusia, donde argumentó que el país no era una nación feudal estática, sino que estaba entrando en el capitalismo moderno. Por lo tanto, la lucha de clases entre proletariado y burguesía era inevitable. En Siberia, también fortaleció sus lazos con el movimiento revolucionario. Mantuvo contacto con otros exiliados, intercambiando ideas y planes para el futuro. Fue allí donde se casó con Nadezhda Krupskaya, su compañera de vida y lucha. Ella, también marxista, se convirtió en su aliada más cercana. Cuando terminó su condena en 1900, Lenin no era el mismo hombre que había sido arrestado. Ya no era solo un agitador clandestino, era un líder consolidado con una visión clara. Rusia no necesitaba pequeñas revueltas, sino una revolución organizada. Su siguiente destino no sería Rusia, sino el exilio en Europa. Desde allí, comenzaría a construir la estructura política que algún día lo llevaría al poder. El zarismo lo había castigado, pero sin darse cuenta, lo había convertido en un enemigo aún más peligroso. Parte 8. Publicación de ¿Qué hacer? El exilio no detuvo a Lenin. Al contrario, lo fortaleció. Después de su destierro en Siberia, se trasladó a Europa para continuar su lucha contra el régimen zarista. Desde Suiza, Alemania y Londres, Lenin trabajó incansablemente en la organización de un movimiento que pudiera desafiar al Imperio ruso. Sabía que el marxismo en Rusia estaba fragmentado y sin una dirección clara. Había llegado el momento de cambiar eso. En 1902, publicó una obra que transformaría el rumbo del socialismo ruso. ¿Qué hacer? Este libro no era un análisis teórico más, era un manifiesto político, un llamado a la acción. Lenin no quería un movimiento revolucionario disperso y desorganizado. Quería un partido de vanguardia, disciplinado y centralizado, capaz de dirigir al proletariado. Para Lenin, la revolución no podía depender de la espontaneidad de los obreros. No bastaba con que la clase trabajadora se levantara en huelgas y protestas. Era necesario un grupo de revolucionarios profesionales, una élite política capaz de guiar la insurrección. En ¿Qué hacer?, Lenin rechazó la idea de que la conciencia revolucionaria surgiría de manera natural en el proletariado. El pueblo, decía, solo podía alcanzar una conciencia política real si era educado y dirigido por un partido fuerte. Aquí nacía el concepto del partido de vanguardia. Este partido no sería una organización abierta donde cualquiera pudiera ingresar. Sería una estructura clandestina, altamente disciplinada, formada por cuadros revolucionarios dedicados exclusivamente a la causa. Un partido sin fisuras, sin concesiones, donde la obediencia y la disciplina fueran absolutas. El impacto de ¿Qué hacer? Fue inmediato. Dentro del marxismo ruso, la obra generó una fractura profunda. Algunos socialistas lo acusaron de ser demasiado autoritario. Consideraban que su modelo de partido era excesivamente rígido y elitista. Otros, en cambio, vieron en su propuesta la clave para lograr la revolución. Este libro fue el inicio de una división que cambiaría la historia. Poco después, en 1903, durante el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, la ruptura se hizo evidente. El partido se dividió en dos facciones, los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques creían en un partido más abierto, basado en la democracia interna y en la participación de los trabajadores. Pero Lenin no quería un partido de debate, quería un partido de acción. Su facción, los bolcheviques, defendía una organización de hierro, con Lenin al mando. No habría espacio para la disidencia ni la indecisión.
Así nació el movimiento bolchevique. Lenin había logrado lo que quería: crear el instrumento que algún día derribaría el zarismo. ¿Qué hacer? No fue solo un libro. Fue el primer paso hacia la revolución que cambiaría el mundo. Parte 9. División del movimiento socialista. El año 1903 marcó un punto de inflexión en la historia del socialismo ruso. Lo que comenzó como un congreso para consolidar el movimiento revolucionario terminó en una fractura irreparable. Desde finales del siglo XIX, el marxismo en Rusia estaba creciendo, pero carecía de unidad. Los socialistas rusos formaban un grupo diverso, con diferentes estrategias y visiones sobre cómo debía llevarse a cabo la revolución. Lenin, tras años en el exilio, había trabajado incansablemente para organizar un partido fuerte y disciplinado, pero no todos compartían su visión. En julio de 1903, en Bruselas, se celebró el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR. La intención era crear una estructura sólida para la revolución, pero lo que ocurrió fue una ruptura irreconciliable. Durante las sesiones del Congreso surgieron dos facciones claramente opuestas. Por un lado, los mencheviques, liderados por Yuli Martov, creían en un partido amplio y democrático. Querían una organización en la que cualquier trabajador simpatizante pudiera afiliarse, con mayor participación y flexibilidad interna. Para ellos, la revolución debía seguir el modelo europeo, con una fase burguesa antes del socialismo. Por otro lado, los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían una idea completamente diferente. El partido debía ser una organización cerrada, formada solo por revolucionarios profesionales. No podía haber espacio para la indecisión o el reformismo. Para Lenin, la revolución no debía ser espontánea, sino dirigida por una vanguardia disciplinada y altamente organizada. El choque fue inevitable. Cuando llegó el momento de votar, Lenin consiguió una leve mayoría y se autodenominó bolchevique, que significa mayoritario en ruso, mientras que Martov y sus seguidores fueron llamados mencheviques, minoritarios. Pero aunque los bolcheviques lograron imponerse en la votación inicial, la división ya estaba marcada. Lenin no solo quería un partido revolucionario, quería un ejército político, donde cada miembro estuviera dispuesto a luchar sin cuestionamientos. Su modelo era radical, pero también efectivo. El Congreso terminó sin reconciliación. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia ya no era uno solo. En los años siguientes, las diferencias entre mencheviques y bolcheviques se hicieron cada vez más profundas. Mientras los mencheviques apostaban por el parlamentarismo y las reformas dentro del sistema, los bolcheviques se preparaban para la revolución total. Lo que comenzó como una disputa teórica se convertiría en un conflicto que definiría el destino de Rusia. Lenin había perdido aliados, pero había ganado algo mucho más importante: un partido leal a su visión. Los bolcheviques aún eran minoría, pero el tiempo demostraría que Lenin tenía razón. Cuando llegara el momento de la revolución, serían ellos quienes tomarían el poder. Parte 10. Lenin en Suiza y Londres. Después del Congreso de 1903, el movimiento socialista ruso estaba dividido. La ruptura entre mencheviques y bolcheviques no solo había fragmentado el partido, sino que también había abierto una lucha por el control del futuro de la revolución. Lenin, convencido de que su facción debía liderar el movimiento, se estableció en el exilio en Suiza y Londres. Desde allí, comenzó a construir su red de alianzas, a consolidar su influencia y a preparar el terreno para el regreso a Rusia. Desde su llegada a Ginebra, Lenin convirtió la ciudad en su centro de operaciones. Estaba lejos de Rusia, pero no inactivo. El exilio no era una pausa, sino una oportunidad para fortalecer su control sobre los bolcheviques. Para Lenin, el arma más poderosa no era la espada, sino la palabra. Fue en este periodo cuando fundó el periódico Iskra, La Chispa, con el objetivo de difundir el marxismo y consolidar su liderazgo. Desde sus páginas atacó a los mencheviques, defendió su modelo de partido de vanguardia y dejó claro que solo la disciplina férrea garantizaría el éxito de la revolución. Sin embargo, no todos dentro del movimiento aceptaban su liderazgo. En Londres, donde se celebraban reuniones clave del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia,
Lenin tuvo que enfrentarse a la oposición de los mencheviques y de algunos socialistas europeos. Yuli Martov, líder menchevique, seguía defendiendo un partido abierto y más democrático. Lenin, por el contrario, insistía en que solo un grupo compacto, dirigido con mano de hierro, podría tomar el poder. Los enfrentamientos entre ambas facciones fueron cada vez más intensos. Lenin, con su estilo implacable, no solo debatía, sino que atacaba directamente a sus oponentes. Para él, cualquier concesión al reformismo era una traición. A pesar de la oposición, logró asegurar el control del ala bolchevique. Sus seguidores lo veían como un líder indiscutible, un estratega que no dudaba ni retrocedía. Los bolcheviques ya no eran una simple facción, se estaban convirtiendo en una máquina revolucionaria. Pero Lenin sabía que la revolución no se haría en los cafés de Suiza ni en los salones de Londres. El verdadero campo de batalla estaba en Rusia. En 1905, el imperio zarista entraría en crisis y con él, la oportunidad que Lenin había estado esperando. Desde el exilio, su lucha por el control del movimiento aún no había terminado. Pero cuando llegara el momento, estaría listo para tomar el poder. Parte 11. Revolución de 1905 y el papel de los soviets. El año 1905 sacudió los cimientos del Imperio ruso. El pueblo estaba harto. Las derrotas militares contra Japón, el hambre y la opresión zarista crearon el caldo de cultivo para la primera gran revolución del siglo. El detonante llegó el 22 de enero de 1905, cuando miles de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Cientos iban desarmados, llevaban íconos religiosos y buscaban entregar una petición al zar Nicolás II, pidiendo mejores condiciones de vida. Pero el zar no los recibió. En su lugar, envió a la Guardia Imperial. Lo que siguió fue una masacre. Los soldados abrieron fuego contra la multitud. Hombres, mujeres y niños cayeron en las calles. Ese día quedó marcado en la historia como el Domingo Sangriento. El pueblo, que hasta entonces veía al zar como un padre protector, entendió la verdad. El régimen solo respondía con balas. Por todo el país estallaron huelgas, revueltas y motines. La revolución había comenzado. Lenin, exiliado en Suiza, siguió de cerca los acontecimientos. Para él, este era el primer gran ensayo revolucionario. Pero la sorpresa no fue solo la rebelión, sino la aparición de una nueva forma de organización popular: los soviets. Los soviets eran consejos de obreros y soldados, una estructura política espontánea que surgió en varias ciudades. No eran meros grupos de protesta, sino órganos de poder alternativos al zarismo. Lenin quedó fascinado. Por primera vez, la clase trabajadora se organizaba políticamente sin necesidad de intermediarios. Para él, los soviets eran el embrión de la dictadura del proletariado. Sin embargo, la revolución de 1905 terminó en fracaso. El zar, debilitado, hizo algunas concesiones. Aprobó la creación de la Duma, un parlamento con poderes limitados. Pero detrás de esta maniobra, solo ganaba tiempo. Cuando la revuelta perdió fuerza, el régimen contraatacó con brutalidad. Los líderes obreros fueron arrestados, los soviets disueltos y las fuerzas zaristas ejecutaron a miles de revolucionarios. Para los mencheviques y los liberales, el fracaso de 1905 fue una derrota total. Pero Lenin pensaba distinto. Para él, la revolución no había fallado. Solo había sido una prueba. Aprendió una lección crucial. La clase obrera por sí sola no podía derrotar al zarismo. Necesitaba una dirección fuerte, un partido revolucionario disciplinado, que no dudara en el momento decisivo. Lenin no veía en 1905 una tragedia, sino un ensayo general, un adelanto de lo que vendría después. El imperio ruso seguía en pie, pero Lenin ya sabía cómo derribarlo. La próxima vez no habría errores. Parte 12. Represión tras la Revolución de 1905. La Revolución de 1905 había encendido la esperanza de un cambio en Rusia. Por un instante, pareció que el zarismo podía tambalearse. Pero cuando el levantamiento perdió fuerza, el régimen contraatacó con brutalidad. El zar Nicolás II había sobrevivido a la tormenta, aunque la presión lo obligó a conceder la creación de una Duma, un parlamento con poderes limitados. Sus promesas de reforma eran una ilusión. Una vez que el fervor revolucionario comenzó a apagarse, el imperio pasó al contraataque. La represión fue inmediata.
Miles de militantes socialistas fueron arrestados, enviados a Siberia o ejecutados. Las huelgas fueron sofocadas con sangre, y los soviets, esos consejos obreros que habían surgido como una nueva forma de organización, fueron aplastados. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia quedó devastado. Tanto mencheviques como bolcheviques sufrieron la persecución. Las células revolucionarias fueron destruidas y la policía secreta, la Ojrana, infiltró sus filas. Lenin, exiliado en Europa, observaba la destrucción de su movimiento. La represión había debilitado a los revolucionarios y muchos dentro del partido comenzaron a perder la esperanza. Los mencheviques, más moderados, propusieron aprovechar la Duma y participar en la política legal. Pero Lenin no tenía fe en las reformas del zarismo. Para él, la revolución no había fracasado, simplemente no había sido lo suficientemente fuerte. Pero el golpe fue duro. Los años siguientes fueron de declive para los bolcheviques. Muchos militantes abandonaron la lucha y la policía zarista continuó cazando a los que quedaban. El sueño de una revolución proletaria en Rusia parecía más lejano que nunca. Sin embargo, Lenin no se rindió. En lugar de aceptar la derrota, se concentró en reconstruir su organización en la clandestinidad. Mientras el zarismo recuperaba el control, Lenin planeaba la siguiente etapa. Sabía que la historia no había terminado, solo estaba esperando su momento. Y cuando llegara, los bolcheviques estarían listos para atacar. Parte 13. Vida en el exilio. La revolución había fracasado. Los soviets fueron aplastados. La policía zarista desmanteló las células revolucionarias y miles de militantes socialistas fueron encarcelados, exiliados o ejecutados. Para Lenin, la única opción era huir. El imperio ruso no tenía lugar para un agitador como él. Entre 1906 y 1914 vivió en el exilio, moviéndose entre París, Cracovia y Zúrich. Pero su exilio no fue un retiro, fue un periodo de planificación, de aprendizaje y, sobre todo, de preparación. Desde el extranjero, Lenin no dejó de escribir ni de organizar a los bolcheviques. Mientras otros socialistas rusos comenzaban a perder la esperanza, él seguía convencido de que la revolución aún era posible. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. En París, estudió de cerca los movimientos obreros europeos. Observó las huelgas y las tácticas sindicales, pero también comprendió sus limitaciones. Para él, las protestas espontáneas nunca serían suficientes. En Cracovia, más cerca de Rusia, mantuvo contacto con los revolucionarios en la clandestinidad. Desde allí, enviaba directrices, reorganizaba a los bolcheviques y preparaba el terreno para el regreso. La policía zarista lo vigilaba, pero Lenin siempre estaba un paso adelante. En Zúrich, durante sus últimos años de exilio, perfeccionó su estrategia. Analizó los errores de 1905 y llegó a una conclusión definitiva. La revolución no debía ser una revuelta desorganizada, sino un golpe preciso, dirigido por una élite revolucionaria. Mientras los mencheviques apostaban por reformas parlamentarias y alianzas con liberales, Lenin se mantenía firme. El zarismo solo caería con violencia. Sus ideas lo alejaron cada vez más de otros socialistas. Incluso dentro del marxismo, su visión era radical. Pero Lenin no buscaba consenso, buscaba la victoria. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y cambió todo. El imperio ruso estaba al borde del colapso. Lenin lo sabía. El momento que había esperado durante años finalmente estaba llegando. Su exilio estaba por terminar. Y con él, el viejo orden de Rusia. Parte 14. El estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, Europa estalló en llamas. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Las grandes potencias se lanzaron a una guerra que nadie esperaba que durara tanto ni fuera tan brutal. Rusia, bajo el mando del zar Nicolás II, se sumó al conflicto, movilizando a millones de hombres. Para la mayoría de los partidos socialistas europeos, el nacionalismo se impuso sobre el internacionalismo. Muchos socialistas que antes defendían la unión de los trabajadores, ahora apoyaban la guerra en nombre de la patria. Pero Lenin no cayó en la trampa. Desde su exilio en Suiza, vio la guerra no como una lucha entre naciones, sino como un conflicto entre clases. Para él, no era un enfrentamiento entre Rusia y Alemania, sino entre los obreros y los capitalistas que los enviaban a morir. Lenin rechazó el nacionalismo por completo.
No había héroes en esta guerra, solo explotadores y explotados. Mientras los socialistas europeos traicionaban sus principios apoyando a sus gobiernos, Lenin exigió transformar la guerra imperialista en una guerra revolucionaria. Su mensaje era claro: los trabajadores de cada país no debían matarse entre sí por los intereses de sus gobernantes. En su lugar, debían volver sus armas contra sus propios opresores. En 1915, durante la conferencia de Zimmerwald, se reunió con un pequeño grupo de socialistas que también se oponían a la guerra. Allí denunció a los socialdemócratas que habían apoyado la causa nacional y defendió una sola consigna: revolución mundial. Pero dentro de Rusia, su postura era minoritaria. La mayoría de la población aún creía en la guerra y en la victoria del zar. Lenin parecía hablar en el vacío. Sin embargo, el tiempo demostraría que tenía razón. La guerra se alargó. El ejército ruso sufrió derrotas humillantes, las ciudades se quedaron sin alimentos y el descontento creció. Para Lenin, cada desastre militar acercaba el momento que había esperado toda su vida. La Primera Guerra Mundial no sería solo la caída de imperios, sería la chispa que encendería la revolución. Parte 15. El colapso del régimen zarista. El imperio ruso estaba al borde del abismo. Después de años de incompetencia, represión y guerra, el régimen zarista se tambaleaba. Desde 1914, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre. La economía estaba colapsando, las derrotas militares eran constantes y millones de campesinos y obreros eran enviados a morir en el frente. Mientras en el campo de batalla el ejército sufría humillaciones, en las ciudades el hambre y la miseria se hacían insoportables. La inflación disparó los precios, las fábricas cerraban y el pueblo culpaba directamente al zar Nicolás II. Pero el zar no entendía la gravedad de la crisis. Creía que su autoridad seguía siendo incuestionable, que la guerra acabaría con una victoria y que el pueblo seguiría obedeciéndolo como siempre. Estaba equivocado. En febrero de 1917, la tensión llegó a su punto máximo. En Petrogrado, la capital, las calles se llenaron de manifestantes. Primero fueron las mujeres, exigiendo pan. Luego se sumaron los obreros, hartos de las condiciones en las fábricas. Y pronto, los soldados, que se negaban a seguir reprimiendo a su propio pueblo. Lo que comenzó como una serie de protestas se convirtió en una insurrección. El zar ordenó sofocar la revuelta con sangre, pero esta vez su ejército se negó a obedecer. Las tropas comenzaron a desertar, a unirse a los manifestantes. El poder del zar se estaba desmoronando. El 27 de febrero, la Duma, el parlamento ruso, declaró el fin del gobierno imperial. El régimen zarista, que había gobernado Rusia durante más de 300 años, colapsó en cuestión de días. El 2 de marzo, Nicolás II abdicó. En su lugar, se formó un gobierno provisional, compuesto por políticos liberales y socialistas moderados. Pero en las calles de Petrogrado, algo más estaba ocurriendo. Los soviets habían resurgido. Los consejos de obreros y soldados, que habían aparecido en 1905, volvieron con más fuerza. No eran simples grupos de protesta, sino órganos de poder real, capaces de desafiar al nuevo gobierno. Rusia tenía dos centros de poder, el gobierno provisional y los soviets, pero entre todos los revolucionarios faltaba uno. Lenin aún estaba en el exilio en Suiza. Desde la distancia, vio con claridad lo que muchos en Rusia no comprendían todavía. La revolución no había terminado, el zarismo había caído, pero el poder seguía en manos de burgueses y reformistas. Lenin sabía que su momento estaba por llegar. El verdadero golpe aún estaba por darse. Parte 16. El gobierno provisional de Kerensky. El zar había caído, pero el poder aún no pertenecía al pueblo. En marzo de 1917, tras la abdicación de Nicolás II, se formó un nuevo gobierno en Rusia, el gobierno provisional. Era una coalición de liberales y socialistas moderados, encabezada primero por el príncipe Lvov y más tarde por Alexander Kerensky. Pero para Lenin, esto no era una verdadera revolución. Desde su exilio en Suiza, observaba con desconfianza a los nuevos gobernantes. Eran los mismos políticos que antes habían colaborado con el zarismo y ahora decían representar al pueblo. El gobierno provisional no abolió la propiedad privada,
no puso fin a la guerra y no entregó el poder a los soviets. En lugar de eso, prometió reformas graduales, apostando por un proceso de transición democrática. Pero el pueblo no quería esperar. Los obreros exigían pan, los campesinos querían tierra y los soldados pedían el fin de la guerra. Mientras los liberales intentaban estabilizar el país, Lenin preparaba su regreso. Desde Suiza escribió sus famosas Cartas desde lejos, en las que dejó claro su pensamiento. El gobierno provisional no era más que una dictadura burguesa, disfrazada de revolución. Para Lenin, la revolución no podía detenerse a la mitad. La única opción era derrocar a los liberales y transferir todo el poder a los soviets. A medida que pasaban los meses, las contradicciones del gobierno provisional se hicieron evidentes. La guerra continuaba. Rusia seguía enviando tropas al frente, a pesar del cansancio y la desesperación de los soldados. El hambre no desapareció. Las ciudades estaban sumidas en el caos, con huelgas constantes y una economía al borde del colapso. Los campesinos seguían sin tierra. En el campo, los latifundistas mantenían su poder y los campesinos, hartos de promesas vacías, comenzaron a tomar las tierras por la fuerza. El gobierno provisional no tenía respuestas. Y mientras los liberales intentaban sostenerse en el poder, Lenin vio su oportunidad. Desde el exilio, sabía que debía regresar a Rusia cuanto antes, porque para él, la verdadera revolución aún no había comenzado. Parte 17. El regreso de Lenin en el tren sellado. El zar había caído, pero la revolución seguía incompleta. El gobierno provisional intentaba mantener el control, pero el descontento crecía. Las fábricas seguían en huelga, los campesinos tomaban tierras por la fuerza y los soldados desertaban en masa. Mientras tanto, Lenin estaba en Suiza, lejos de Rusia, pero siguiendo cada movimiento con atención. Sabía que su presencia era crucial. Debía regresar, debía liderar la revolución. Pero había un problema. Rusia estaba en guerra con Alemania. Para cruzar Europa, Lenin tendría que atravesar territorio enemigo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más extraños de la Revolución Rusa. El gobierno imperial alemán tomó una decisión inesperada: permitir que Lenin viajara a Rusia. Alemania sabía que Lenin se oponía a la guerra. Si lograba derrocar al gobierno provisional y retirar a Rusia del conflicto, el frente oriental colapsaría y Alemania podría concentrarse en luchar contra Francia y Gran Bretaña. Por eso, le ofrecieron un paso seguro en lo que se conocería como el tren sellado. El 9 de abril de 1917, Lenin y un grupo de bolcheviques abordaron el tren en Zúrich. El vagón estaba cerrado y custodiado por soldados alemanes. Nadie podía entrar ni salir. Era como una bomba política en dirección a Petrogrado. El viaje duró 8 días. Cruzaron Alemania, Suecia y Finlandia hasta llegar a la estación de Finlandia, en Petrogrado, el 16 de abril de 1917. Cuando Lenin bajó del tren, fue recibido por una multitud de seguidores. Los bolcheviques sabían que su líder había vuelto, pero lo que nadie esperaba era su primer discurso. Lenin no habló de apoyar al gobierno provisional, no habló de compromisos ni de reformas graduales. Su mensaje fue directo y radical: todo el poder a los soviets. Lenin rechazó la idea de una transición democrática. Dijo que el gobierno provisional era una dictadura burguesa y que la revolución debía continuar hasta que los obreros y campesinos tomaran el poder. Su llegada cambió todo. Hasta ese momento, los bolcheviques eran una minoría dentro del movimiento revolucionario. Pero con Lenin de vuelta, sus ideas comenzaron a expandirse rápidamente. Los días del gobierno provisional estaban contados. Lenin había regresado para acabar con ellos. Parte 18. Las tesis de abril. Lenin había regresado. Después de años de exilio, había puesto un pie en Petrogrado el 16 de abril de 1917. Pero su objetivo no era celebrar la caída del zarismo, ni colaborar con el gobierno provisional. Su propósito era mucho más radical: destruirlo todo. Apenas llegó, no perdió el tiempo. Esa misma noche, se presentó en el Instituto Smolny ante los líderes bolcheviques, pero lo que dijo sorprendió incluso a sus propios camaradas. Lenin rechazó cualquier apoyo al gobierno provisional. No debía haber compromiso, no debía haber transición democrática. Los bolcheviques no estaban ahí para compartir el poder con los liberales, sino para arrebatárselo. El 17 de abril,
Lenin presentó su programa político, las tesis de abril. Su mensaje era claro, simple y explosivo. Primero, la guerra debía terminar de inmediato. Ninguna negociación con la burguesía, ningún pacto con los imperialistas. La guerra era un conflicto entre explotadores y debía ser transformada en una revolución internacional. Segundo, no se debía confiar en el gobierno provisional. No era más que una dictadura burguesa disfrazada de revolución. No bastaba con derrocar al zar. El verdadero enemigo era la burguesía. Tercero, todo el poder debía pasar a los soviets. Los consejos de obreros y soldados eran la verdadera autoridad. La Revolución de Febrero había dejado el trabajo a medias. Ahora, los bolcheviques debían completarlo. Cuarto, expropiar la tierra de los grandes terratenientes y distribuirla entre los campesinos. No más propiedad privada. La tierra debía pertenecer a quienes la trabajaban. Quinto, transformar Rusia en una república socialista, dirigida por los soviets y el proletariado. No más parlamentos burgueses ni elecciones que favorecieran a los ricos. Las tesis de abril fueron un golpe para el gobierno provisional, pero también para los bolcheviques más moderados. Algunos líderes del partido se alarmaron. Pensaban que Lenin estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido. Pero Lenin no negociaba. Sabía que el pueblo estaba cansado, que los soldados querían paz, que los obreros exigían pan y que los campesinos esperaban la tierra prometida. Y él estaba listo para darles lo que querían. Poco a poco, sus ideas comenzaron a ganar fuerza. Los bolcheviques aumentaron su influencia en los soviets, en las fábricas y en los cuarteles. Cada vez más trabajadores y soldados abandonaban al gobierno provisional y se sumaban a la causa revolucionaria. Las tesis de abril no eran solo un manifiesto político, eran una declaración de guerra. Lenin había marcado el camino, y pronto el mundo vería hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Parte 19. El fracaso de la ofensiva de Kerensky. Para el verano de 1917, el gobierno provisional estaba en crisis. Su líder, Alexander Kerensky, intentaba mantener el control, pero cada día perdía más apoyo. El país seguía en guerra, los soldados desertaban en masa y los campesinos tomaban tierras por la fuerza. En las fábricas, las huelgas paralizaban la producción. El gobierno no tenía respuestas. Pero Kerensky aún tenía una última carta por jugar. En julio de 1917, decidió lanzar una gran ofensiva militar contra las tropas alemanas en el frente oriental. Su objetivo era claro: revitalizar el patriotismo, demostrar la fuerza del gobierno y recuperar la confianza del pueblo. Pero fue un desastre. Las tropas rusas, mal equipadas y desmoralizadas, se negaron a avanzar. No querían luchar por un gobierno en el que ya no creían. Muchos soldados abandonaron sus puestos o se unieron a los bolcheviques. El avance ruso se convirtió en una retirada caótica. Las fuerzas alemanas contraatacaron con brutalidad, aplastando a las divisiones rusas. La ofensiva de Kerensky, que debía salvar su gobierno, terminó hundiéndolo aún más. En Petrogrado, las noticias del fracaso desataron el caos. Los soldados y obreros salieron a las calles. Querían respuestas, querían un nuevo gobierno. Los bolcheviques aprovecharon la situación. Organizaron protestas masivas, exigiendo que el poder pasara a los soviets. Lenin sabía que la oportunidad estaba cerca. Kerensky respondió con violencia, declaró la ley marcial y ordenó reprimir a los manifestantes. Los bolcheviques fueron perseguidos. Lenin tuvo que huir y esconderse en Finlandia. El gobierno lo acusó de ser un espía alemán, pero la represión no resolvió nada. El ejército ya no obedecía. Los soviets se fortalecieron. Y lo más importante, la gente había perdido toda confianza en el gobierno provisional. La ofensiva de Kerensky había sido su último intento de salvar el régimen, pero solo aceleró su caída. Y Lenin, desde la clandestinidad, esperaba el momento exacto para dar el golpe final. Parte 20. Planificación de la insurrección bolchevique. El gobierno provisional estaba en ruinas. La guerra seguía desangrando a Rusia, la economía colapsaba y la gente ya no tenía esperanza en Kerensky. Los soviets, los consejos de obreros y soldados se fortalecían cada día, pero aún no tenían el control total del país. Lenin lo sabía. Desde su refugio en Finlandia, tras la represión de julio, seguía con atención cada acontecimiento en Petrogrado y llegó a una conclusión. La revolución
debía ser inminente. No había más tiempo para debates. A finales de septiembre de 1917, regresó en secreto a Petrogrado. No podía aparecer en público, ya que aún era perseguido por el gobierno. Pero desde la clandestinidad comenzó a organizar la toma del poder. No estaba solo. A su lado estaba León Trotsky, un brillante estratega y orador, que había asumido la presidencia del Soviet de Petrogrado. Trotsky era la pieza clave para asegurar el éxito del golpe. Los dos entendieron que la revolución no podía ser un levantamiento espontáneo. Tenía que ser precisa, rápida y sin margen de error. El plan era simple, pero audaz: tomar Petrogrado en una operación relámpago. Para ello, necesitaban controlar los puntos clave de la ciudad. Trotsky, con su influencia en el Soviet, tomó el mando de la Guardia Roja, una milicia revolucionaria armada. Con ellos, planeó el asalto a las estaciones de tren, telégrafos, bancos y edificios del gobierno. Lenin, mientras tanto, convenció al Comité Central del Partido Bolchevique de que el momento era ahora. Hubo resistencia dentro del partido. Algunos líderes, como Kamenev y Zinoviev, creían que era demasiado pronto. Lenin no aceptó ninguna duda. Si esperaban demasiado, la oportunidad se perdería. El día elegido fue el 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre en el calendario gregoriano. Cuando la noche cayó sobre Petrogrado, la insurrección comenzó. Los guardias rojos tomaron puentes, estaciones de tren y oficinas del gobierno sin encontrar resistencia. El gobierno provisional estaba paralizado. Solo quedaba un último paso: tomar el Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional. Kerensky intentó reunir fuerzas para resistir, pero era demasiado tarde. La revolución ya no podía ser detenida. Lenin y Trotsky habían organizado el golpe perfecto. En cuestión de horas, el poder de Rusia estaba en sus manos. Parte 21. La toma del Palacio de Invierno. Era la noche del 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre en el calendario gregoriano. El destino de Rusia estaba a punto de cambiar para siempre. Desde las primeras horas del día, los bolcheviques habían tomado el control de Petrogrado. La Guardia Roja, dirigida por Trotsky, se había apoderado de las estaciones de tren, los telégrafos, los puentes y los bancos. La ciudad estaba en sus manos. Solo quedaba un último bastión: el Palacio de Invierno. Dentro del edificio, el gobierno provisional de Kerensky intentaba resistir, pero era un gobierno sin poder, sin apoyo, sin futuro. La mayoría de los soldados habían desertado, los ministros estaban aterrados, y Kerensky había huido en busca de ayuda. Lenin, escondido en el Instituto Smolny, dio la orden final. El golpe debía completarse esa misma noche. Afuera del Palacio de Invierno, los cañones del crucero Aurora estaban listos. La nave, símbolo del poder naval de Rusia, ahora servía a la revolución. A las 21:40 horas, un disparo de la Aurora retumbó en la ciudad. No impactó contra el palacio, pero fue la señal. Los guardias rojos avanzaron. Había menos de 1000 defensores dentro del edificio. Eran cadetes, soldados desmoralizados y unas pocas unidades leales al gobierno provisional. El ataque fue rápido. La resistencia se vino abajo en cuestión de horas. A medianoche, los bolcheviques irrumpieron en la sede del gobierno provisional. Los ministros fueron arrestados sin apenas pelear. Había terminado. Lenin llegó poco después. Subió al estrado en el Congreso de los Soviets y pronunció una de las frases más recordadas de la historia. Camaradas, la revolución obrera y campesina, cuya necesidad proclamaban los bolcheviques, se ha realizado. Rusia ya no era la misma. El zarismo había caído en febrero, pero ahora la burguesía también había sido barrida. Había nacido el primer gobierno comunista de la historia. Desde ese momento, Lenin y los bolcheviques tenían el poder absoluto, pero la revolución apenas comenzaba. Ahora debían gobernar, y el mundo entero los estaba observando. Parte 22. Los primeros decretos del gobierno soviético. El 26 de octubre de 1917, Rusia despertó con un nuevo gobierno. El gobierno provisional había sido derrocado, los bolcheviques habían tomado el poder y Lenin no tenía intención de perder tiempo. El primer acto del nuevo gobierno fue convocar el Congreso de los Soviets. Allí,
Lenin presentó sus primeros decretos, las decisiones que definirían el rumbo de la revolución. El primer decreto: paz con Alemania. Desde 1914, Rusia había sido arrastrada a la Primera Guerra Mundial, enviando millones de soldados a morir en el frente. El pueblo estaba cansado, el ejército estaba al borde del colapso. Lenin lo tenía claro: la guerra debía terminar. El decreto sobre la paz proclamó el fin de la participación de Rusia en la guerra y llamó a una negociación inmediata con Alemania y sus aliados. Para Lenin, la prioridad era consolidar el poder en casa, no luchar por intereses imperialistas. Este movimiento sorprendió al mundo. Mientras las potencias europeas seguían en guerra, Rusia se retiraba. Pero el precio de la paz sería alto. El segundo decreto: la tierra para los campesinos. Durante siglos, la tierra en Rusia había sido controlada por la aristocracia y los grandes terratenientes. A pesar de la caída del zarismo, los campesinos seguían sin acceso a la tierra. Lenin lo resolvió de un solo golpe. El decreto sobre la tierra abolió la propiedad privada de los latifundistas. Las tierras fueron expropiadas sin compensación y entregadas a los campesinos. El campo se convirtió en un polvorín. En toda Rusia, los campesinos tomaron las tierras con sus propias manos, expulsando a los antiguos propietarios. Para Lenin, esto no era un problema, sino la revolución en acción. El tercer decreto: nacionalización de las industrias. Las fábricas también debían ser controladas por el pueblo. El decreto sobre el control obrero puso a los trabajadores al mando de las industrias. Los dueños de las fábricas perdieron su poder, y los obreros tomaron el control de la producción. Lenin creía que sólo así se podría construir un Estado socialista. En cuestión de días, Rusia cambió por completo. El nuevo gobierno desafió todas las reglas del antiguo mundo: paz, tierra y control obrero. Las promesas que Lenin había hecho ahora eran una realidad. Pero no todos aceptaron estos cambios. Las potencias extranjeras miraban con horror lo que ocurría en Rusia. Y dentro del país, los enemigos del nuevo régimen comenzaban a organizarse. La revolución había triunfado, pero ahora debía sobrevivir. Parte 23. Tratado de Brest-Litovsk. El poder estaba en manos de los bolcheviques, pero Rusia aún estaba en guerra. Desde 1914, el país había sido arrastrado al desastre de la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados habían muerto, las ciudades sufrían escasez y el pueblo exigía el fin del conflicto. Lenin lo sabía. Si quería consolidar su gobierno, la guerra debía terminar de inmediato. Pero la paz tenía un precio. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 1917 en la ciudad de Brest-Litovsk, en territorio controlado por Alemania. Al frente de la delegación soviética estaba León Trotsky. Los alemanes no tenían intenciones de negociar. Rusia estaba al borde del colapso. Su ejército estaba desorganizado y los bolcheviques no tenían fuerza para resistir. Las condiciones eran brutales. Alemania exigía la entrega de Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos y partes de Polonia. Territorios inmensos, ricos en recursos y con millones de habitantes. Dentro del gobierno soviético se generó una crisis. Trotsky intentó retrasar las negociaciones, esperando que estallara una revolución en Alemania que cambiara el curso de la guerra. Pero la revolución no llegó, y los alemanes no iban a esperar. El 18 de febrero de 1918, las tropas alemanas lanzaron una ofensiva total. Avanzaron rápidamente, ocupando enormes territorios. En cuestión de días estaban a las puertas de Petrogrado. Lenin no dudó más. Ordenó aceptar las condiciones, por humillantes que fueran. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia perdía un tercio de su población, el 50% de su industria y la mayor parte de sus minas de carbón. Para muchos fue una traición. Dentro del propio partido bolchevique, hubo quienes acusaron a Lenin de haber entregado la revolución a los imperialistas. Pero Lenin no veía otra opción. Para él, la paz no era una derrota. Era un sacrificio necesario para salvar la revolución. Sabía que el verdadero enemigo no estaba en el frente de batalla, sino dentro de Rusia. Porque mientras los bolcheviques firmaban la paz con Alemania, en las sombras comenzaba a formarse un nuevo conflicto, uno mucho más sangriento. La guerra civil estaba a punto de estallar. Parte 24.
la Guerra Civil Rusa. El 3 de marzo de 1918, los bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk y pusieron fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Pero la paz con Alemania no significaba estabilidad, porque ahora una nueva guerra estaba a punto de comenzar. La Revolución de Octubre había dado el poder a Lenin y a los bolcheviques. Pero no todos en Rusia aceptaban el nuevo orden. Viejos oficiales del zarismo, liberales, monárquicos, mencheviques y socialistas moderados se unieron contra ellos. Así nació el Ejército Blanco, apoyado por potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos. El Ejército Blanco buscaba destruir el régimen bolchevique y restaurar el antiguo orden. La Guerra Civil Rusa, 1918-1921, acababa de comenzar. Los frentes de batalla se extendieron por todo el país. Desde Siberia hasta el Cáucaso, las fuerzas blancas avanzaban, ocupando ciudades y asesinando a líderes bolcheviques. En el sur, el general Denikin amenazaba Moscú. En Siberia, el almirante Kolchak estableció un gobierno contrarrevolucionario. En Ucrania, los nacionalistas luchaban por su independencia. Pero Lenin no estaba dispuesto a perder el poder. Bajo su liderazgo, los bolcheviques crearon el Ejército Rojo, dirigido por León Trotsky. En cuestión de meses, transformó un ejército improvisado en una máquina de guerra. Trotsky recorría el país en su tren blindado, reorganizando tropas y ejecutando sin piedad a los desertores. Pero la guerra no solo se libraba en el campo de batalla. Lenin sabía que el terror era un arma política. Para aplastar a los opositores, creó la Cheka, la policía secreta bolchevique. Su misión era simple: eliminar a los enemigos de la revolución. Miles de sospechosos fueron arrestados y ejecutados sin juicio. Los antiguos aristócratas, sacerdotes, mencheviques y cualquier persona sospechosa de apoyar a los blancos fueron considerados enemigos del Estado. Este periodo se conoció como el Terror Rojo. Pero el Ejército Blanco también sembró el terror. En las zonas que ocupaban, perseguían a comunistas, judíos y campesinos que apoyaban a los bolcheviques. Rusia se convirtió en un infierno de violencia. Mientras tanto, Lenin ordenó la ejecución de la familia imperial. El 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron fusilados en Ekaterimburgo. No habría retorno al pasado. Los Románov desaparecieron para siempre, pero a pesar del caos, los bolcheviques resistieron. Para 1920, el Ejército Rojo había derrotado a los principales frentes blancos. Trotsky dirigió una ofensiva implacable, recuperando ciudades y destruyendo los últimos bastiones enemigos. En 1921, la guerra llegó a su fin. El Ejército Rojo había triunfado. Los bolcheviques ahora gobernaban Rusia sin oposición. Pero la victoria no fue gratis. El país estaba devastado, las ciudades hambrientas, la economía colapsada. Lenin había ganado la guerra, pero ahora tenía que reconstruir un país en ruinas. Parte 25. El terror rojo y la represión política. La guerra civil aún no había terminado, pero Lenin ya había decidido que la revolución no podía mostrar debilidad. El poder bolchevique debía consolidarse a cualquier costo. Desde el inicio de la guerra, los enemigos del régimen se multiplicaban. Oficiales zaristas, liberales, mencheviques, socialistas revolucionarios y nacionalistas se unieron en el Ejército Blanco para derrocar al gobierno soviético. Pero Lenin no solo veía peligro en el campo de batalla, sabía que el verdadero enemigo podía estar en cualquier parte, en las ciudades, en los pueblos, incluso dentro del propio partido. No podía haber tolerancia. Fue entonces cuando nació el Terror Rojo. En diciembre de 1917, Lenin había creado la Cheka, la policía secreta bolchevique. Dirigida por Félix Dzerzhinsky, su propósito era claro: eliminar a los enemigos de la revolución. Al principio, sus acciones fueron limitadas. Se enfocaban en arrestar espías y saboteadores. Pero en 1918, todo cambió. El 30 de agosto de 1918, Lenin sufrió un intento de asesinato. Fanny Kaplan, una socialista revolucionaria, le disparó 3 veces. Lenin sobrevivió, pero la respuesta fue brutal. La venganza de los bolcheviques fue inmediata. El terror rojo se intensificó. Los sospechosos eran arrestados y ejecutados sin juicio.
En cuestión de semanas, miles de opositores, reales o imaginarios, fueron fusilados. Las cárceles se llenaron. Los antiguos aristócratas, sacerdotes, intelectuales y oficiales zaristas fueron eliminados sin piedad. Pero la represión no solo se dirigió a los enemigos del pueblo. Lenin también utilizó el terror rojo contra los propios revolucionarios. Cualquier bolchevique que cuestionara sus órdenes podía ser acusado de contrarrevolucionario. Las purgas comenzaron. En las ciudades, la Cheka realizaba redadas nocturnas. En el campo, los campesinos que se resistían a las requisas de grano eran ejecutados como kulaks y saboteadores. El terror se convirtió en una herramienta política. Lenin no confiaba en la democracia ni en el debate interno. Para él, el poder se mantenía con disciplina y miedo. El mensaje era claro: cualquiera que se interpusiera en el camino de la revolución desaparecería. El terror rojo cumplió su propósito. Para 1921 no quedaban fuerzas organizadas para desafiar a Lenin. El ejército blanco había sido destruido. La oposición política había sido aplastada. Los bolcheviques controlaban Rusia con puño de hierro, pero el precio había sido altísimo. El país estaba devastado, el hambre se extendía y el miedo se había convertido en una forma de vida. Lenin había ganado la guerra, pero su revolución ya no tenía vuelta atrás. Parte 26. El comunismo de guerra. La guerra civil había convertido a Rusia en un caos. Las fábricas estaban paralizadas, los campos de cultivo abandonados y las ciudades al borde del hambre. Pero Lenin no estaba dispuesto a perder el control. Para ganar la guerra y consolidar el poder bolchevique, implementó una política extrema: el comunismo de guerra. Este sistema no era solo una medida económica, era una estrategia totalitaria para garantizar la supervivencia del Estado soviético. Primero, todas las fábricas y empresas fueron nacionalizadas. Las industrias pasaron a ser propiedad del Estado. Los empresarios fueron expulsados. Los trabajadores no podían elegir dónde trabajar y la producción se centralizó bajo órdenes directas del gobierno. No importaba la rentabilidad, solo importaba abastecer al ejército rojo y a las ciudades controladas por los bolcheviques. Segundo, el Estado tomó el control absoluto de la agricultura. Los campesinos ya no podían vender sus cosechas libremente. En su lugar, el gobierno les confiscaba el grano a la fuerza. Escuadrones armados entraban en los pueblos y requisaban la comida en nombre de la revolución. Los que se resistían eran ejecutados como enemigos del pueblo. El resultado fue desastroso. Los campesinos, sin incentivos para producir más alimentos, redujeron las cosechas. La crisis se agravó y el hambre se extendió por todo el país. Tercero, se prohibió el comercio privado. El dinero perdió su valor. Las transacciones se hacían por trueque o con raciones asignadas por el Estado. La economía se militarizó por completo. La única prioridad era mantener el esfuerzo de guerra. Al principio, el comunismo de guerra permitió a los bolcheviques resistir. El ejército rojo tenía recursos para luchar y las ciudades seguían funcionando bajo un control férreo. Pero el costo fue brutal. El hambre golpeó con fuerza en 1921. La requisición forzosa de alimentos había devastado el campo. Millones de campesinos murieron por inanición o enfermedades. En algunas regiones se reportaron casos de canibalismo. Las fábricas produjeron solo una fracción de lo necesario. El país estaba al borde del colapso. Entonces, ocurrió lo inevitable. Los mismos trabajadores y campesinos que habían apoyado la revolución se rebelaron. En marzo de 1921, la rebelión estalló en la base naval de Kronstadt, donde los marineros exigían el fin del comunismo de guerra y más libertades. Lenin respondió sin piedad. El ejército rojo, bajo el mando de Trotsky, atacó la base con una fuerza brutal. Miles de marineros fueron masacrados. El mensaje era claro: la revolución no toleraría disidencia. Pero Lenin sabía que algo debía cambiar. El comunismo de guerra había asegurado la victoria bolchevique en la guerra, pero ahora estaba destruyendo la revolución desde dentro. Y pronto, Lenin anunciaría un nuevo giro en la historia de Rusia. Parte 27. El descontento popular y la rebelión de Kronstadt. El sueño de la revolución se estaba convirtiendo en una pesadilla. Después de años de guerra y represión, Rusia estaba al borde del colapso. El comunismo de guerra había empobrecido al país
La economía se derrumbaba y el hambre se extendía por todas partes. Pero lo más peligroso no era el malestar entre los antiguos enemigos de los bolcheviques. El verdadero peligro venía desde dentro. Los mismos obreros, campesinos y soldados que habían apoyado la revolución en 1917 ahora se sentían traicionados. Lenin había prometido paz, pan y tierra, pero lo único que había era guerra, hambre y dictadura. Las huelgas se multiplicaron. En Petrogrado, Moscú y otras ciudades, los trabajadores dejaron las fábricas y salieron a las calles. Exigían mejores condiciones, el fin de las requisas forzosas y el regreso de la democracia dentro del partido. Pero la mayor amenaza vino del mar. En marzo de 1921, los marineros de la base naval de Kronstadt se alzaron en rebelión. Esta no era una revuelta cualquiera. Los marineros de Kronstadt habían sido los mayores aliados de Lenin en 1917. Eran los héroes de la revolución. Fueron ellos quienes asaltaron el Palacio de Invierno, quienes defendieron a los bolcheviques en los momentos más críticos. Pero ahora eran ellos quienes pedían el fin de la dictadura bolchevique. Su lema era claro: por los soviets, sin los bolcheviques. No querían restaurar el zarismo ni el capitalismo. Querían recuperar la revolución traicionada. Pedían libertades para los trabajadores, elecciones libres en los soviets y el fin del control total del Estado. Lenin no podía permitirlo. Si los marineros de Kronstadt derrotaban al gobierno bolchevique, todo el país podría seguir su ejemplo. La respuesta fue brutal. El Ejército Rojo, dirigido por León Trotsky, lanzó un asalto masivo contra la base. Los marineros resistieron con valentía, pero estaban solos. Tras días de combate, las tropas bolcheviques lograron romper las defensas. Miles de marineros fueron ejecutados en el acto. Otros fueron enviados a campos de concentración. La rebelión había sido aplastada, pero Lenin sabía que este no era un triunfo. Si los mismos revolucionarios se habían levantado contra él, algo debía cambiar. El comunismo de guerra había llegado a su límite, y pronto Lenin daría un giro inesperado en su política. Pero la revolución ya no era la misma. Parte 28. La introducción de la NEP. Lenin había ganado la guerra. El Ejército Rojo había derrotado a sus enemigos. La oposición política había sido aplastada y el Estado soviético controlaba todo el país. Pero Rusia estaba en ruinas. La guerra civil, las requisas forzosas y el comunismo de guerra habían dejado la economía en colapso. Las fábricas no producían, el hambre devoraba las ciudades y el campo se negaba a seguir entregando sus cosechas. Y lo peor, el pueblo ya no confiaba en la revolución. Las huelgas se multiplicaban. La rebelión de Kronstadt había demostrado que incluso los antiguos aliados bolcheviques estaban al límite. Lenin entendió el mensaje. Si la revolución quería sobrevivir, debía cambiar. En marzo de 1921, durante el 10º Congreso del Partido Comunista, Lenin anunció una nueva política económica. La NEP, Nueva Política Económica. Fue un giro inesperado. Lenin, el hombre que había prometido destruir el capitalismo, ahora permitía su regreso. ¿Pero por qué? Porque entendió que el Estado no podía controlarlo todo. La economía necesitaba respirar. La NEP trajo cambios radicales. Primero, se permitió el comercio privado. Los pequeños empresarios, los NEPmen, podían abrir negocios y comerciar libremente. Segundo, se eliminó la requisición forzosa de grano. Los campesinos ahora podían vender su producción en el mercado. Tercero, se permitió cierta inversión privada en la industria y el comercio. Las fábricas pequeñas y medianas ya no serían controladas por el Estado. No era un regreso al capitalismo, pero tampoco era el comunismo total. Era una concesión. Los resultados fueron inmediatos. La producción agrícola se recuperó rápidamente. Las ciudades volvieron a llenarse de productos. El hambre disminuyó. La economía comenzó a revivir, pero no todos estaban contentos. Dentro del Partido Comunista, muchos vieron la NEP como una traición a los ideales revolucionarios. ¿Lenin estaba permitiendo el regreso de los burgueses? La respuesta era simple. Lenin no tenía otra opción. La revolución debía sobrevivir, incluso si eso significaba dar un paso atrás. Pero Lenin no vería el futuro de la NEP. Su salud se deterioraba rápidamente, y en el horizonte, una nueva lucha por el poder comenzaba a formarse. Parte 29. Enfermedad y debilidad creciente.
Lenin había construido el primer Estado comunista de la historia. Había vencido al zarismo, a los mencheviques, a los ejércitos blancos y a las potencias extranjeras. Pero había un enemigo que no podía derrotar: su propio cuerpo. En 1922, Lenin comenzó a sentir un agotamiento inusual. Dolor de cabeza, fatiga, problemas de concentración. No era solo estrés, algo mucho peor estaba ocurriendo. El 26 de mayo de 1922 sufrió su primer infarto cerebral. El golpe fue devastador. Perdió la capacidad de hablar con claridad y su brazo derecho quedó paralizado. El líder de la revolución, el arquitecto del nuevo orden, ahora era un hombre debilitado, atrapado en su propio cuerpo. Pero Lenin no estaba listo para retirarse. Desde su residencia en Gorki, cerca de Moscú, intentó seguir gobernando. Dictaba órdenes, escribía cartas, exigía informes. Pero su autoridad ya no era la misma. El poder comenzaba a escapársele de las manos, y otros estaban listos para tomarlo. En el partido, las luchas internas se intensificaron. Stalin, Trotsky, Zinoviev y Kamenev maniobraban para posicionarse como sucesores. Lenin veía con preocupación cómo su legado podía desmoronarse. En diciembre de 1922 sufrió un segundo infarto. Esta vez su estado empeoró drásticamente. Perdió la capacidad de escribir, su movilidad se redujo y tuvo que alejarse de toda actividad política. Pero antes de quedar completamente incapacitado, Lenin hizo algo inesperado. Atacó a Stalin. En lo que se conocería como su testamento político, Lenin advirtió sobre el creciente poder de Iósif Stalin, a quien ya veía como un hombre brutal y peligroso. Pidió su destitución como secretario general, pero sus palabras fueron ignoradas. En marzo de 1923, sufrió su tercer y más devastador infarto. Ahora, no podía hablar. Apenas podía moverse. El líder de la revolución rusa estaba acabado. El hombre que había desafiado imperios, que había construido un nuevo sistema desde las cenizas, ahora era una sombra de sí mismo. Y mientras Lenin se debilitaba en su lecho de muerte, Stalin consolidaba su poder. El futuro de la Unión Soviética ya no estaba en manos de Lenin, estaba en manos de Stalin. Parte 30. El testamento de Lenin. Lenin estaba muriendo. Después de una vida de lucha, revolución y poder absoluto, su cuerpo se debilitaba día a día. Los infartos lo habían dejado casi paralizado. Su capacidad de hablar y escribir estaba casi perdida. Pero su mente aún resistía. Desde su residencia en Gorki, veía con horror lo que ocurría en el Partido Comunista. El poder ya no estaba en sus manos. Mientras Lenin quedaba atrapado en su enfermedad, Stalin, el secretario general del partido, ganaba terreno. Stalin no era el líder más brillante ni el mejor estratega, pero tenía algo aún más peligroso: control absoluto sobre la maquinaria del Partido Comunista. Manejaba nombramientos, expulsiones, castigos. Cada día, su influencia crecía, y Lenin lo sabía. En diciembre de 1922, Lenin hizo su último intento por detenerlo. Dictó su testamento político, un documento en el que analizaba a los principales líderes del partido y el futuro del Estado soviético. En él, no dejó dudas sobre Stalin. Lenin lo describió como brutal, despiadado y ambicioso. Dijo que su poder había crecido demasiado y que debía ser removido del cargo de secretario general. Advirtió que Stalin no podía ser el heredero de la revolución, pero Stalin ya tenía el control. En marzo de 1923, Lenin sufrió su tercer infarto. Su capacidad de hablar desapareció por completo. Desde ese momento, era un prisionero en su propia casa. Stalin y sus aliados se aseguraron de que Lenin no volviera a influir en la política. Controlaron quién podía visitarlo, qué información le llegaba. Cuando Lenin intentó enviar cartas denunciando a Stalin, fueron interceptadas. Su voz había sido silenciada. El testamento de Lenin nunca fue publicado. Tras su muerte en enero de 1924, el documento fue ocultado. El partido decidió ignorar sus advertencias. Stalin lo utilizó como un símbolo, pero nunca como una amenaza. Lenin había construido un Estado basado en el control absoluto, en la represión, en la centralización del poder. Ahora, ese poder quedaba en manos de Stalin. El hombre al que Lenin más temía se convirtió en su verdadero heredero. Parte 31. La muerte de Lenin.
El 21 de enero de 1924, a las 18:50 horas, Vladimir Ilich Lenin murió. El líder de la Revolución Rusa, el fundador de la Unión Soviética, el hombre que cambió el rumbo de la historia, dejó de respirar. En su residencia en Gorki, tras meses de agonía, su cuerpo finalmente cedió. Tenía solo 53 años, pero su muerte no trajo paz. Al contrario, con Lenin fuera del camino, la lucha por el poder se desató de inmediato. Los principales líderes del Partido Comunista ya se preparaban para la batalla. Trotsky, el brillante estratega del Ejército Rojo, había sido el más cercano a Lenin en la revolución. Pero estaba en desventaja, porque mientras Trotsky viajaba por el país organizando el Estado soviético, Stalin había tejido su red de influencia en las sombras. Como secretario general del partido, Stalin controlaba los nombramientos, la burocracia y, lo más importante, la propaganda. Y cuando Lenin murió, Stalin no perdió tiempo. Organizó un funeral grandioso en Moscú. Miles de personas desfilaron ante el cuerpo embalsamado de Lenin. La Plaza Roja quedó cubierta por una multitud de obreros, soldados y campesinos. Trotsky no estuvo presente. ¿Por qué? Porque Stalin se aseguró de que no llegara a tiempo. Le dio información falsa sobre la fecha del funeral. Así, el que debía ser el verdadero heredero de Lenin quedó fuera del escenario. Y Stalin aprovechó el momento. Se presentó como el guardián del legado de Lenin, el hombre que continuaría su revolución. Pero en secreto, estaba haciendo lo contrario. El testamento de Lenin, donde advertía sobre el peligro de Stalin, nunca fue publicado oficialmente. Los documentos fueron ocultados. El partido decidió olvidar las últimas palabras de Lenin. Mientras la gente lloraba su muerte, Stalin preparaba su próxima jugada. Porque con Lenin fuera del tablero, la verdadera lucha por el poder acababa de comenzar. Y pronto, el mundo conocería el terror del nuevo líder de la Unión Soviética. Parte 32. El culto a la personalidad y la momificación de su cuerpo. Lenin había muerto, pero su legado no desaparecería. Para la Unión Soviética, Lenin no era solo un líder político, era un símbolo, un mito, una figura casi sagrada. Y Stalin lo entendió mejor que nadie. La muerte de Lenin se convirtió en una oportunidad política. Su funeral, el 27 de enero de 1924, no fue solo un acto de despedida, fue el inicio de su transformación en una leyenda. Miles de personas marcharon por Moscú en temperaturas bajo cero para verlo por última vez. La Plaza Roja se llenó de obreros y campesinos con banderas rojas, llorando a su líder. Pero Stalin tenía un plan. Lenin no debía ser enterrado, debía convertirse en un ícono eterno. Comenzó la idea de la momificación. Algunos miembros del Partido Comunista se opusieron. Decían que Lenin habría rechazado una veneración casi religiosa, pero Stalin no estaba dispuesto a escuchar. Su objetivo era claro: convertir a Lenin en una figura inmortal, en el padre indiscutido del comunismo soviético. Así nació el culto a la personalidad. Lenin fue embalsamado, su cuerpo tratado con un proceso especial para detener la descomposición. Luego, se construyó el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, un templo de piedra y mármol, donde su cuerpo permanecería a la vista del pueblo soviético. A partir de ese momento, ver a Lenin embalsamado se convirtió en un acto obligatorio para millones de personas. Las filas eran interminables. Gente de todas partes de la URSS viajaba a Moscú para verlo. Los niños aprendían en la escuela que Lenin seguía vivo en espíritu. Las ciudades, las fábricas, las calles fueron bautizadas con su nombre. Sus palabras eran citadas como verdades absolutas. Lenin ya no era un hombre, era un dios político. Pero detrás de todo esto, Stalin movía los hilos. Usó el culto a Lenin para justificar su propio ascenso. Se presentó como el único heredero legítimo de la revolución. Trotsky y otros líderes fueron eliminados, acusados de traicionar el legado de Lenin. El culto no era solo admiración, era control. Y así, Lenin, el hombre que había destruido la monarquía y la religión en Rusia, terminó convertido en el centro de una nueva adoración. Un culto que sobreviviría a generaciones. Incluso hoy, su cuerpo sigue ahí, en el corazón de Moscú, desafiando al tiempo. Parte 33. Lucha entre Stalin y Trotsky por el control del partido. Lenin estaba muerto,
Pero su legado seguía en disputa. La revolución había creado un Estado sin zar, sin aristocracia, sin parlamento burgués. Pero ahora surgía una nueva pregunta. ¿Quién gobernaría la Unión Soviética? Desde 1922, dos figuras se enfrentaban en las sombras: Joseph Stalin y León Trotsky. Trotsky era el líder militar de la revolución. Había organizado el Ejército Rojo, dirigido la guerra civil y derrotado al Ejército Blanco. Era un estratega brillante, un orador temido, un teórico marxista de primer nivel. Muchos lo veían como el heredero natural de Lenin. Pero Trotsky tenía un problema: era arrogante. Menospreciaba a sus rivales. Creía que la razón estaba siempre de su lado. Y en política, la arrogancia es un error fatal. Stalin, en cambio, jugaba un juego diferente. No era un gran orador, pero era un maestro de la intriga. Desde su puesto como secretario general del partido, construyó un imperio en las sombras. Su control sobre la burocracia le permitía nombrar aliados, purgar enemigos y consolidar su poder sin llamar demasiado la atención. Mientras Trotsky hablaba de la revolución mundial, Stalin tejía su red dentro del partido. En 1924, tras la muerte de Lenin, Trotsky cometió un error irreparable. No asistió al funeral. ¿Por qué? Porque Stalin lo engañó. Le dijo que el funeral sería otro día, asegurándose de que Trotsky estuviera lejos cuando miles de personas se reunieron en Moscú. Y cuando la gente miró el ataúd de Lenin, quien estaba de pie junto a él era Stalin. El mensaje era claro. Trotsky aún tenía seguidores, pero su influencia comenzaba a desmoronarse. Y entonces, Stalin hizo su jugada maestra. Aliándose con Zinoviev y Kamenev, acusó a Trotsky de desviacionismo. Lo señaló como un enemigo de la revolución, un traidor al legado de Lenin. El partido, controlado por Stalin, se volvió contra Trotsky. Fue expulsado del Politburó, luego del Partido Comunista y finalmente del país. En 1929, Trotsky partió al exilio. La lucha había terminado. Stalin había ganado. Ahora, nada ni nadie podría detenerlo. Pero Trotsky no había dicho su última palabra, porque en el exilio seguiría conspirando contra Stalin, y su destino sería tan trágico como el de la revolución misma. Parte 34. El fin del leninismo y el ascenso del stalinismo. La lucha por el poder había terminado. Trotsky había sido derrotado, expulsado del partido y finalmente exiliado. Stalin ya no tenía rivales, pero ahora tenía un nuevo objetivo: borrar cualquier rastro del leninismo que pudiera desafiar su autoridad. Lenin había construido un Estado basado en la dictadura del proletariado, un gobierno revolucionario donde el Partido Comunista debía ser el guía, pero sin convertirse en un culto personal. Stalin tenía otros planes. El partido ya no sería un instrumento de la revolución, sería un instrumento de Stalin. El leninismo murió poco a poco. Primero se eliminaron los debates internos dentro del partido. Lenin había permitido cierto grado de discusión entre los líderes bolcheviques, pero Stalin no iba a correr ese riesgo. Cualquiera que cuestionara sus decisiones era acusado de desviacionismo, trotskismo o traición. Luego comenzó la purga. Los antiguos compañeros de Lenin, Zinoviev, Kamenev, Bukharin y otros líderes bolcheviques fueron eliminados uno por uno. En los juicios de Moscú, fueron obligados a confesar crímenes falsos antes de ser ejecutados. Stalin reescribió la historia. Las fotografías de la revolución fueron editadas. Los líderes que habían luchado junto a Lenin desaparecieron de los registros oficiales. Ahora, solo había un heredero de Lenin, Stalin. Pero no se conformó con eso. Transformó el sistema económico y político. El leninismo había permitido la NEP, un respiro temporal al capitalismo para estabilizar la economía. Stalin la eliminó. En su lugar, impuso la colectivización forzada, destruyendo el campo y provocando hambrunas. Lenin había utilizado el terror, pero de forma estratégica. Stalin lo convirtió en un mecanismo permanente. La Checa de Lenin se convirtió en la NKVD de Stalin. Los campos de trabajo forzado, los gulags, se llenaron de enemigos reales e imaginarios. Lenin había advertido sobre el peligro del culto a la personalidad, pero Stalin lo convirtió en la base de su régimen. Estatuas, retratos, libros de historia. Todo glorificaba a Stalin como el gran líder infalible. El leninismo había sido enterrado. En su lugar, había nacido el stalinismo.
La Revolución Rusa ya no le pertenecía a Lenin. Ahora era la dictadura de Stalin. Parte 35. Lenin como figura histórica. Lenin fue uno de los personajes más influyentes del siglo XX. El arquitecto de la Revolución Rusa, el fundador de la Unión Soviética, el hombre que cambió la historia. Pero, más de un siglo después, su legado sigue generando debate. ¿Fue un héroe revolucionario que liberó a los oprimidos? ¿O un dictador despiadado que instauró un régimen basado en la represión? Las respuestas no son simples. Para sus seguidores, Lenin fue el líder que desafió al viejo orden. Rusia, antes de la revolución, era un imperio atrasado y brutal. Millones de campesinos vivían en la miseria. El zar gobernaba con mano de hierro y la clase trabajadora no tenía derechos. Lenin destruyó ese sistema. Prometió paz, pan y tierra. Sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Dio tierras a los campesinos y control obrero a las fábricas. Bajo su liderazgo, el país dejó de ser un imperio feudal y se convirtió en un estado socialista. Las reformas de Lenin dieron origen a un modelo económico y político completamente nuevo. Su pensamiento inspiró revoluciones en todo el mundo. Desde China hasta Cuba, miles de líderes vieron en él un ejemplo de cómo acabar con la opresión. Para sus defensores, Lenin fue un visionario, un líder dispuesto a todo por crear un mundo sin explotación. Pero hay otro Lenin, uno mucho más oscuro. El Lenin que eliminó sin piedad a sus enemigos, el que creó la Cheka, la policía secreta, para ejecutar a quienes consideraba contrarrevolucionarios, el que permitió masacres, purgas y campos de concentración. Durante la Guerra Civil, ordenó la represión brutal de campesinos y trabajadores que se rebelaban contra el gobierno bolchevique. Lenin abolió la libertad de prensa, persiguió a otros socialistas y estableció un estado de partido único. El terror rojo, impulsado por su gobierno, acabó con miles de vidas. Incluso dentro del Partido Comunista, nadie estaba a salvo. Para sus críticos, Lenin no liberó a Rusia, simplemente reemplazó una dictadura por otra, un régimen basado en el miedo y la violencia. Entonces, ¿quién fue Lenin? ¿El líder que dio esperanza a millones? ¿O el dictador que justificó la represión en nombre de la revolución? Tal vez ambas cosas. Lo que es innegable es que Lenin cambió la historia. Con su muerte en 1924, su legado quedó en manos de Stalin, quien llevó el sistema a un nivel aún más extremo. Pero todo comenzó con Lenin, con su visión, con su revolución y con sus sombras. Parte 36. Debate sobre su papel en la caída de la democracia en Rusia. Lenin prometió la revolución, prometió derrocar el viejo régimen, dar el poder al pueblo y crear una sociedad sin opresión. Pero con su ascenso al poder en 1917, la democracia en Rusia no solo colapsó, fue destruida. La pregunta es, ¿Lenin fue el arquitecto de un nuevo futuro o el sepulturero de la democracia? Antes de la Revolución de Octubre, Rusia no era un paraíso democrático, pero tenía un parlamento, la Duma. Tras la caída del zar en febrero de 1917, el gobierno provisional intentó instaurar un sistema basado en elecciones libres y representación popular. Lenin, desde el exilio, parecía apoyar estas ideas, pero en realidad tenía otros planes. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder por la fuerza. Lenin justificó el golpe de Estado diciendo que no era un golpe, sino la voluntad del pueblo. Pero cuando Rusia celebró sus primeras elecciones democráticas en noviembre de 1917, el resultado fue un desastre para los bolcheviques. Perdieron. El partido de Lenin solo obtuvo el 24% de los votos. El gran vencedor fue el Partido Social Revolucionario, que obtuvo una mayoría clara. Si Lenin hubiera respetado la democracia, habría entregado el poder, pero no lo hizo. En enero de 1918, la Asamblea Constituyente se reunió por primera vez en Petrogrado, y Lenin la disolvió en cuestión de horas. Los soldados bolcheviques entraron en la sala, sacaron a los legisladores y declararon que la Asamblea no tenía poder. Así murió la democracia en Rusia. A partir de ese momento, el poder quedó exclusivamente en manos de Lenin y el Partido Comunista. Para Lenin, la democracia burguesa era una farsa. Decía que los parlamentos eran herramientas de la burguesía para explotar a los trabajadores. Creía que el verdadero gobierno del pueblo no estaba en las elecciones, sino en los soviets,
los consejos de obreros y soldados. Pero estos soviets dejaron de ser independientes. En poco tiempo, solo los bolcheviques tenían derecho a gobernar. Los demás partidos fueron prohibidos. La prensa opositora fue censurada. La policía secreta, la checa, persiguió y ejecutó a cualquier enemigo del régimen. Lo que Lenin llamaba dictadura del proletariado, en realidad se convirtió en una dictadura del Partido Comunista. Para algunos, Lenin destruyó la democracia porque nunca creyó en ella. Para otros, fue un líder pragmático que entendió que solo con el control absoluto se podía defender la revolución. Lo cierto es que, tras su muerte, su sistema no desapareció. Stalin lo llevó a un nivel aún más brutal. La URSS no volvería a conocer la democracia real, y todo comenzó con Lenin, con su revolución, y con su decisión de borrar la democracia para siempre. Parte 37. ¿Fue inevitable la dictadura comunista o Lenin tenía otra visión? Lenin cambió la historia. Lideró la revolución rusa, destruyó el viejo orden zarista y creó el primer estado comunista del mundo. Pero su legado sigue siendo objeto de debate. La Unión Soviética, el país que él fundó, se convirtió en una de las dictaduras más brutales del siglo XX. ¿Era este el destino inevitable de la revolución? Desde el inicio, Lenin rechazó la democracia liberal. Para él, el parlamentarismo burgués era una trampa para mantener el poder en manos de la élite. Creía en un gobierno basado en los soviets, los consejos de obreros y soldados. Pero en la práctica, estos soviets solo funcionaron mientras Lenin necesitó apoyo. Tan pronto como los bolcheviques consolidaron el poder, el partido tomó el control absoluto. Se prohibieron otros partidos, se disolvió la Asamblea Constituyente y la prensa opositora fue censurada. Lenin creó un estado de partido único. Para él, esto no era una traición a la revolución, sino un paso necesario para defenderla. En su visión, la dictadura del proletariado debía imponerse hasta que el socialismo estuviera consolidado. Pero, ¿realmente pensaba que esto sería temporal? Lenin no vio el futuro de su revolución. Murió en 1924, antes de que Stalin tomara el control total del país. En sus últimos años, comenzó a notar el peligro de la burocracia dentro del partido. Incluso llegó a criticar el poder creciente de Stalin y a pedir su destitución. Pero era demasiado tarde. El sistema que Lenin había creado ya no tenía vuelta atrás. Si bien su dictadura no fue tan brutal como la de Stalin, sentó las bases para el estado totalitario que vendría después. Policía secreta, censura, represión, todo estaba en su lugar antes de que Stalin llegara al poder. Entonces, ¿Lenin habría permitido que la URSS se convirtiera en el monstruo que fue bajo Stalin? ¿O habría suavizado su régimen con el tiempo? Lo que es innegable es que Lenin destruyó cualquier posibilidad de una democracia socialista en Rusia. Al tomar el poder con un golpe de Estado, cerró la puerta a una evolución más democrática del comunismo. Su sistema dependía del control absoluto del partido, y eso hizo inevitable el ascenso de un líder como Stalin. La revolución no se convirtió en la utopía que Lenin prometió. Terminó en una dictadura de hierro. Tal vez fue inevitable. O tal vez Lenin simplemente no vivió lo suficiente para ver en qué se convertiría su propia creación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el video para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente, hermanos de armas.